Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer, es indispensable preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto estar con Susana Harp para preguntarle algunas cosas que hemos visto en estos días que nos preocupan y creo que a ti también te preocupan. Gracias, Susana. Encantada, gracias por estar aquí. Todos estamos de acuerdo en que el robo pues, no es algo que esté bien. Todos estamos en contra del plagio, del robo de identidades. Pero tenemos una zona más laxa que tiene que ver con la creación. Condenamos la piratería cuando se afecta a las grandes industrias, Así es. a las industrias disqueras, a las industrias musicales, pero hay otra piratería que es, digamos, de élite, que se está dando y está afectando a los más afectados tradicionalmente. Tiene que ver con el plagio, desde mi punto de vista, o el robo de los diseños originarios de pueblos indígenas, que ha hecho una marca muy conocida que es Carolina Herrera. ¿Qué opinión te merece? Que han hecho muchas marcas. La de Carolina Herrera fue la última que encontramos, pero sí, muchas Sara marcas. también estuvo. Bueno, hay varias. Sí. ¿Por qué hemos seguido asombrándonos desde la inmovilidad? ¿Por qué es lo que nos ha faltado hacer para fijar las cosas de otra manera? Porque el tema es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con derecho colectivo y ahí empieza el gran problema. Las comunidades en México no son sujetas de derecho. Y cuando hablamos de derecho colectivo, no es lo mismo que yo haga una canción y vaya y la registre, aunque use, por ejemplo, un ritmo tradicional, un son itzmeño. Pero yo estoy haciendo ya una canción y yo, Susana, la puedo ir a registrar. Sin embargo, cuando estamos hablando de un conocimiento ancestral, como cómo hacer un rebozo, cómo hacer un huipil, que además, aclaro esto, porque muchos han sido intercambios que nos llegaron con el mestizaje. Pero claro, ahora ya son nuestros, claro, porque los usamos de tales formas, con tales técnicas, en fin, hicimos nuestras variaciones. Hay otras cosas que están con nosotros desde tiempos inmemoriales, pero muchas han sido regalos de ida y vuelta, ¿va? Entonces, cuando yo me encontré hace ya casi 5 años, Javier, la blusa de Tlahuiltoltepec, que es la zona Mije, es una comunidad de la zona Mije en Oaxaca, yo me la encuentro en Neiman Marcus y simple y sencillamente me volví loca, no supe ni qué hacer, tuiteé, alguien me ayudó, después nadie me ayudó, hasta que me entrevistaron periódicos en Estados Unidos. Entonces aquí voltearon los ojos y empezó la gran historia a través de medios de comunicación y sobre todo más bien de redes sociales. ¿Qué pasó? No pasó mucho más allá de lo que logramos con redes sociales. ¿Qué se logró? Se logró que bajara Isabel Marant su colección, Etual, primavera-verano, ¿cómo olvidarla? O sea, ahí sí casi se me lació el pelo cuando entré y vi la etiqueta y vi el precio y vi que estaba hecho en la India. Dije, ¿pero qué es esto? Porque no son inspiraciones. Hay 2 términos que les encantan. Se inspiraron en, claro. Y ahora estoy haciendo un homenaje. Claro, sí. ¿No? Entonces dices, a ver, eran idénticas, absolutamente idénticas. Yo me acerqué en ese momento con legisladores, me acerqué con abogados a preguntar, digo, yo como cantante, como alguien que tenía una asociación civil y que siempre trabajaba en comunidades indígenas, y además con Tlahui. Tlahui tiene una escuela de música que tiene 40 años de existir y yo tengo por lo menos 20 años acompañándolos, ¿no? Es un proceso. Entonces esa blusa la reconozco dormida, pues, ¿no? Entonces me dio una emoción, creí que era un homenaje a Oaxaca y sorpresa. De ahí la vida da muchas vueltas. De pronto me invitan a participar, ¿no? En la posibilidad de estar en el Senado y seguimos sin nada, sin ninguna ley, sin nada. Y prácticamente por este tema decidí entrar. Y ya acá adentro, por supuesto, preguntando, asesorándome. Es un tema muy complejo, al ser derecho colectivo, tiene muchísimas aristas y se tendría que tejer demasiado fino. Va a ser muy complicado. Ya lo estamos haciendo, estamos trabajando por 2 vías, 2 leyes diferentes. Pero es tan complicado que nos hemos detenido ¿cuántos años, no? Pues mira, yo llevo unos meses pasar en el Senado y tú yo desde el día 2, eso. O sea, primero me enteré en dónde iba a ser mi oficina y el día 2 fue empezar a buscar qué hacíamos con este tema, ¿no? Y lo estamos haciendo de manera colectiva porque es muy complejo. ¿Y cómo es, digamos, este tejido o esta doble vía? Explícanos un poco.
Sí, mira, por un lado yo me encuentro que hay una ley de indautor del Instituto Nacional de Derecho de Autor que permite el uso libre. En la ley de indautor hay un capítulo que se llama de las culturas populares y los símbolos patrios, así se llama, y no habla nada de los símbolos patrios, pero así se llama. Entonces, el artículo 159, literalmente así empieza la frase: se permite el uso libre de los elementos de las culturas populares. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque nadie sabe quién es su autor primigenio. Entonces, cuando hablamos de quién hace, por ejemplo, un telar de cintura o la blusa de, bueno, ahora traigo puesto una del Istmo de Tehuantepec, o el rebozo que dejo, que tengo ahí, es muy complicado para la ley decir, no es una empresa, no es una sola persona, no es un colectivo muy específico. Hay cosas, por ejemplo, como el Istmo de Tehuantepec, que es una región la que usa un traje muy parecido. Nosotros, que somos de Oaxaca, y yo, que me encantan los textiles, puedo más o menos desde lejos decirte si es de Tehuantepec, si es de Juchitán, porque tiene variaciones. Sí, pues son el tamaño de la flor, manual, claro. los colores que usan, en fin. Pero a ojo de cualquiera, pues el traje del Istmo es similar en todo el Istmo. Entonces, ¿quién es el autor? ¿A quién se le va a pedir el permiso? Empieza la complejidad, todo lo que da. Y por eso sobre también cómo legislar, ¿no? Claro, cómo legislar, y por eso también nos encontramos que los chinos hacen las banderas mexicanas, ¿no? Si están abiertos. No, pero eso no tendría por qué pero ser, está porque en esa ese ley, es un ¿no? símbolo patrio. Sí, pero esa tiene otra, no tendría por qué. Esa no tendría por qué, porque sí tiene un origen ¿no? O sea, sí se puede ubicar. Pero, por ejemplo, hay muchas otras cosas que, al ser un derecho colectivo, por ejemplo, si tú y yo somos de la misma comunidad y tú labras la tierra o tú haces cerámica y yo bordo, tanto a ti te corresponde mi patrimonio, o sea, el patrimonio de las bordadoras es tan tuyo como mío. Yo lo uso, de forma los que parte hacen, de mi claro, la cerámica. vida, claro. Es nuestra herencia, es la herencia de nuestra comunidad. Entonces, el señor que labra la tierra, aunque no haya él heredado específicamente la técnica de la orfebrería, de lo que sea, es parte de su herencia colectiva. Y ahí empieza la complejidad del asunto. No, pues es mucho más complejo de lo que yo pensaba a simple vista. Yo pensé que el Estado podría, digamos, atribuirse algunas funciones para ser el depositario de esos derechos y permitir Podría, solamente eso lo hace INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Pero yo quiero que le preguntes a un pueblo de Oaxaca si quiere que el Estado sea el depositario de su herencia. O de cualquier Estado. O sea, no va a querer, te lo aseguro que no va a querer. Y entonces, precisamente, por ejemplo, si tú vas a Indautor o al INPI, hay una característica en ambas instituciones: lo que tú registres va a caducar. Cuando yo muera, si registré una canción, después de 50 años de mi muerte va a ser exacto, va a ser libre y está muy bien, ¿no? Y si tú haces una patente, registras una patente, también tiene una cierta caducidad. Nosotros la ley que estamos creando de cero, la estamos creando para que sea para toda la vida, o sea, no puede caducar jamás el derecho de la herencia, de los conocimientos y de los elementos de una comunidad. Entonces, tenemos que ir a un corte y seguimos de regreso explicándonos esto muy interesante. Les recuerdo que estamos con Susana Harp, compartiéndonos lo que ha encontrado en el camino para entender un poco los derechos de los pueblos originarios en materia de lo que producen como textiles o como cerámica. Gracias. Encantada. Más o menos, digamos entonces, ¿qué es lo que se quiere construir? Porque nos decías hace un momento que querían construir un entramado legal que debe ser complejo, pero nos gustaría que nos explicaras muy someramente para que sea para toda la vida, para claro, siempre, como decías. Para siempre. Sí, mira, hace rato te había comentado, del lado de Indautor, lo que estamos haciendo es derogar
el artículo 159 para que de entrada ya no se permite el uso libre, para que tengan que ir a pedir un permiso a la comunidad. Claro. Se está empezando a trabajar con toda la Secretaría de Cultura para que a través de todas las instancias que ellos manejan, INA, Culturas Populares, FONAR, que ya se pasó para la Secretaría de Cultura, se logra acompañar a las comunidades a organizarse internamente para estar listas por si alguien se acerca y qué hacer en diferentes casos. Entonces, por un lado, estamos trabajando con la derogación de este artículo de la ley de autor y estamos armonizando el resto de las leyes de ese capítulo para que todo pues tenga congruencia y orden al haber derogado este artículo. Este es por un lado. Por el otro lado, estamos haciendo de una mesa colegiada desde hace muchos meses. Yo me acerqué con Diego Prieto, del director del INA, y con Heréndira Cruz Villegas. Ella es la cuarta visitadora de la CNDH, y la CNDH es la única institución que ha podido entrar frontalmente en la defensa, porque la cuarta visitaduría tiene por trabajo, ¿no?, por su encargo, es el acompañamiento en todos los sentidos, en todos los derechos que tienen las comunidades indígenas. Y este es uno de sus derechos, salvaguardar y proteger todos los elementos de su cultura. Entonces, sin que tenga que tener una ley específica en la mano, la CNDH sí ha podido hacer cosas muy concretas. Entonces, empezamos en esta pequeña mesa colegiada, aparentemente, INA, Senado, CNDH. Cuando entra el gobierno actual, en diciembre, estos lunes empiezan, porque eran todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, y a morir, porque la disertación de qué sí, de qué no, de por dónde entramos, cuál era el objeto de la ley, todo es muy complejo por el tema que es tan etéreo, ¿no? Cuando ya entra el gobierno federal, entonces invitamos a esta mesa a toda la Secretaría de Cultura y al INPI, que se creó, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces ahora estaba FONAR, también Culturas Populares, también el INA, que continuaba Diego Prieto, Claro. Y CNDH, Senado e INPI. Entonces esta enorme mesa colegiada hemos estado trabajando así con hilito fino para ver si nos vamos por acá, no, es que si te vas por allá, puede tener, claro. Sí, es muy complicado. Hemos avanzado, entonces, por un lado ya está, la de Indautor ya salió del Senado de la República y ya está en Cámara de Diputados. Esta seguimos todavía trabajando con ella. Está en Cámara de Diputados. Ajá. ¿Qué pasará ahí? Tienen que ratificarla, aprobarla, y entonces ya ¿Tú crees que pase? No tendría por qué no, la estamos haciendo con mucho cuidado, y de hecho yo siempre trabajo junto con todos los involucrados. Por ejemplo, para la de Indautor me senté con Hugo Contreras y todo mi equipo aquí en el Senado y lo hicimos juntos. O sea, yo no le doy ninguna sorpresa a nadie, trato de hacerlo siempre en equipo. Finalmente, ¿quién va a saber mejor cómo cambiar y cómo dejarlo bien que el propio Indautor? Claro. Y estaban en muy buenos términos, la verdad todo el mundo ha estado en buenos términos, lo que queremos es lograr algo, que camine, ¿no? Claro. Cuidadosamente. Y esta otra grandota que estamos armando en esta mesa colegiada, el nombre es una ley general de salvaguardia de los elementos de las culturas indígenas, afromexicanas y equiparables. Todo eso se va a llamar. Wow. Sí, como ves, es muy acá amplio. tengo, sí. ese es otro tema que estoy también trabajando, la inclusión en la Constitución de los afromexicanos. Y más ahorita con tanta entrada de hermanos centroamericanos, si la confusión siempre se ha dado, ahorita está infinitamente peor. Haitianos, africanos nos lo tratan directamente. muy mal a los nuestros, y hasta los deportan, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, es cierto. Entonces, esta ley de salvaguardia, que sí la estamos creando de cero, estamos retomando elementos tanto de quizá cosas que propone Indautor, cosas que propone el INPI, con M, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es que ahora se confunden. Sí, fonéticamente se oye. Y creando algo a medida de la complejidad de lo que tiene que ver con el derecho colectivo, ¿no? Pero vamos avanzando, vamos 5 capítulos, 75 artículos. Por ejemplo, un capítulo va a ser un sistema de salvaguardia en esta enorme ley.
Un sistema de salvaguardia que lo que queremos es recordarle a todas las instituciones federales, estatales y municipales lo que ya está en su quehacer, pero que por exceso de trabajo, por omisión, por lo que tú gustes, No lo registran no lo siquiera, hacen. claro. O sea, simplemente recordarle, Fonart por supuesto que lo hace, el fomento a los artesanos y les apoya en la buena comercialización, en un comercio justo, ahí está Fonart. Pero está Culturas Populares que podría entrar, por ejemplo, ahora con toda esta organización, quizá junto con el INPI, con N, Pueblos Indígenas, para que las comunidades decidan cómo organizarse. Porque en esta ley, en ambas, tanto la que estamos cambiando en Indautor como la que estamos creando de cero, la única instancia que va a dar permiso es la comunidad. Ni la CNDH, ni el INA, ni nadie, es la comunidad, ellos. Y de entrada en esta ley que estamos creando, lo primero que hacemos es, se reconoce la titularidad. Punto. Empezamos con esa frase. Muy de claro, todos totalmente. los elementos de su cultura. Ahora, regreso al sistema. Están todas las instancias de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que tendrían que seguir haciendo su trabajo, pero recordémosle a Relaciones Exteriores, que tiene 80 embajadas, 67 consulados, y que queremos que nos ayude a hacer nuestros ojos, porque afuera hemos tenido muchísimos plagios, que técnicamente, ya sé que en la ley no podemos poner la palabra plagio, pero de manera coloquial es como más se entiende. Plagio en la ley es cuando te secuestran. Entonces me han criticado porque hablo de la palabra plagio. Digo, sí, pero eso es como se entiende cotidianamente. Totalmente, ¿no? Apropiación indebida, no voy a hacer un hashtag de, no, la apropiación indebida, no, por Dios. Entonces, bueno. Ahí sí no te entiende nadie. Sí, no me va a entender nadie, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ahí tendría que entrar Relaciones Exteriores. ¿Y por qué no también Hacienda? Hacienda, si va a entrar un producto chino en serie, donde es evidente que está copiando, por ejemplo, las tonas oaxaqueñas, mal llamadas alebrijes, porque los alebrijes son de Ciudad de México, estas tonas o tallas oaxaqueñas, que de pronto ya las vemos en China que las hacen en serie. Una, o que Hacienda no los deje entrar, o dos, que le ponga unos aranceles del cielo para que se compense. Entonces, por ahí va, por ejemplo, el capítulo 3 es este sistema de salvaguardia donde tendríamos que entrarle todos. O sea, yo no le voy a poner ninguna acción nueva a Hacienda, ya tendría, no es recordarles. Es sensibilizar sobre un asunto. Y hacerlo, ponerlo en la mesa y firmar como un convenio de nada más recordemos que a todos nos toca este tramo de responsabilidad. Se han hecho otras cosas, pero lo vemos después de un corte. Seguimos con Susana Harp. Susana, hay un experimento, es algo que ya pasó, que digamos, me parece que es un buen camino. La propia marca Carolina Herrera hizo bolsas con diseños de las comunidades indígenas u pueblos originarios y funcionaron y todo caminó perfectamente. Así es, también fueron Tenangos de Doria. Los dos multiplagiados es Sismo de Tehuantepec y Tenangos de Doria, que están en Hidalgo. Son los dos multiplagiados. O sea, sí se puede hacer. Claro, ella en 2015, bueno, su empresa se acercó con las y los bordadores, porque ambos hombres y mujeres bordan en el municipio de Tenango de Doria, hicieron un acuerdo buenísimo. O sea, no sé exactamente cómo les fue económicamente, pero sé que les daban la tela, ellos y ellas bordaban, regresaban la tela, tenían un pago y después ya la empresa montaba en unas bolsas, hicieron una edición limitada. Así es. Esa fue la gran sorpresa, es decir, si ya tenían el camino, ¿por qué ahora se fueron por la libre? Claro. Lo maquilan en otro lado, se maquila a máquina por lo que entendemos. Y entonces, por eso para mí era importante platicar contigo de la ética. Ninguna ley, y más en este tema tan complejo, va a lograr cubrir todas las aristas. Yo quiero empezar a hacer como una labor junto con pues, todas estas instituciones que estamos trabajando para hacer una reflexión sobre la ética. La ética en el mercado, porque yo también, si voy a consumir, yo también puedo darme cuenta, es como cuando dices, es orgánico, inorgánico, se recicla, no se recicla, entonces decido, claro. ¿No? Bueno, pues ahora empecemos a preguntarnos,
esto es de los artesanos, ¿qué dice la etiqueta? Si dice Made in China, pues seguro no le tocó a ningún oaxaqueño, ni guerrerense, Claro. ni hidalguense. Entonces, empecemos a hacernos la pregunta y decidamos con una conciencia. Vayan a las tiendas, por ejemplo, de Fonar, tienen unas cosas increíbles, Así pueden irles a comprar, no tienen que ir hasta la comunidad, hay espacios donde se están vendiendo los productos de manera directa o tienen un buen trato. Yo acabo de ir a Fonart y me encontré unas cosas divinas y hay áreas donde es un trato directo con el artesano, no pasa ni siquiera por la contabilidad, ahí están, les dan un espacio a los artesanos. A mí me ¿no? gustaría que hablaras un poco de lo que significa el proceso de hacer, por ejemplo, un rebozo bellísimo que tienes, porque yo he escuchado comentarios de la gente que dice, es que está muy caro ese rebozo. Depende, sí, hay obras de arte, o sea... ¿Cuántas personas hacen un rebozo? Esta, por ejemplo, blusa ¿cuántas del personas Istmo, trabajan ahí? pues normalmente son dos, quien hace el dibujo y luego quien borda. Entonces, por lo menos... ¿Cuánto se tarda? Se tardarían en esta blusa, yo por lo menos tardarían 1 mes y medio, 2 meses en hacerla. Hay cosas mucho más complicadas. Lo que pasa es que la actividad de las y los artesanos, de los maestros artesanos, muchas veces es en la tarde. En la mañana hacen su labor, van a la siembra, hacen lo que tienen que hacer en casa y Claro. en la tarde, entonces le dedican tiempo. a eso. Pocos artesanos tienen como un taller específico de eso y trabajan 8 horas o 12 horas al día en eso. Entonces también son procesos largos donde también yo explicaba que son como códices portables, como una metáfora. Bueno, son códices, ¿no? y son códices, Porque, muchas figuras claro, son de códice. Y están hablando de una cosmovisión, están hablando de elementos que son simbolismos importantes para ellos, entonces no son simples diseños. Muchas veces estos artesanos ya diseñan con estos mismos elementos, pero siempre hay un trasfondo atrás donde está su cosmovisión puesta. Entonces, al mercado les diríamos, seamos responsables y decidamos qué comprar y qué no. Y a las instituciones o a estas empresas decirle, hay gente, ahí hay grandes ejemplos, está por ejemplo Carla Fernández, que lo hace muy bien, una diseñadora, está el maestro Francisco Toledo, a veces él dibuja claro. algo y quiere que se borde y firma Toledo, diagonal, ¿quién firma? Es cierto, Están es a la cierto. par, hacen colaboraciones. Y es Toledo. Y es Toledo. No es un industrial, no, es un artista de Hay primera una calidad. gran, por ejemplo, empresa, disculpa que te interrumpí, una gran empresa francesa, es que los franceses son los que más nos han flaqueado, pero increíble. Hay una muy buena empresa francesa que se llama Roche-Beaubois, una de muebles súper caros, que hicieron y finos y preciosos, hicieron un intercambio con artesanos de Oaxaca, Chiapas, uno de Puebla y varios huicholes. Unas sillas, Javier, divinas, les pagaron bien su trabajo, pero el día que esa silla se venda, les van a dar un porcentaje de la venta. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Y nadie está diciendo, no toquen lo indígena. No, claro, vengan, pero invítenos a la fiesta. O sea, salir con la historia de que es un homenaje. Vamos a homenajear a esos diseñadores y Es lo vamos que- a copiar sus Claro. camisas, A ver, sus te voy a corbatas. copiar 4. Las voy a maquilar donde yo quiera. Claro, en y China. luego las voy a vender en tu honor. Y Sí. cada vez que entre dinero a mi cuenta, Voy a decir, este es un voy homenaje. a recordar tu homenaje. O sea, por Dios. No. ¿No? O sea, por Totalmente Dios. de acuerdo. Y al final también sería la ética dentro de las comunidades. A Porque ver, las explícanos comunidades tendrán que trabajar muy de la mano. Porque no se va a valer dejar afuera a alguien cercano que ya aprendió a hacer eso, ¿no? Esa técnica, esa labor. Las mismas comunidades a veces piden que las comunidades de alrededor les maquilen, la comunidad originaria. Entonces no quiero decir ahorita muchos nombres, pero lo sé, pues conozco mi tierra, ¿no? He andado esos caminos. Entonces tendríamos también que pedirle hacia adentro de que un artesano no puede darle permiso a una empresa, tiene que ser un colectivo suficientemente representativo de todos para decir, ok, estamos de acuerdo, va. Pero un artesano siempre va a poder trabajar con quien se le dé su gana. Entonces tampoco la comunidad podrá decirle, no, tú no trabajes con esa diseñadora, no. Él o ella van a poder trabajar con quien quieran mientras sea su trabajo. Pero si ya está involucrando el diseño de la comunidad, ya se va, por ejemplo, a sublimar. De pronto escanean en estas máquinas súper acá, mandan a Corea o a donde tú quieras hacer
miles Ok, de metros claro. de tela, ahí sí está involucrada toda la comunidad, tendría que estar porque no les van a dar ningún porcentaje a ellos, perdón, porque no les van a dar ningún porcentaje del proceso, ¿no? Ujú. O sea, hay 1000 casos, tendríamos que ir analizando como caso por caso, en donde sí, en donde no, cómo, y es acompañar a las comunidades, ellos van a decidir qué símbolos sí, qué símbolos símbolos no, no? cuáles son sagrados. Por ejemplo, los cantos de María Sabina, por ahí andan reggaetoneados, como dicen los... No, no, de verdad, andan en canciones de rock, ni siquiera es de reggaetón, de rock, Ajá. y los pusieron atrás, ella rezando, y se les hizo súper cool poner a María Ponerla allá Sabina atrás. rezando atrás, y dices, ¿cómo? O sea, pregúntale a Huautla Jiménez qué Ujú. le parece que sus ritos de los niños santos, que la gente cree que uno se va a ir a drogar, pero si entiendes de qué se trata ese ritual de sanación, le tendría uno más respeto. Y no estaremos brincoteando con esa imagen atrás de María Sabina. No, de su imagen, sus cantos. Sus cantos, Oye sus rezos y sus sus rezos. cantos mezclados en piezas de rock. No, para nada. Es complejo, Sí. prometedor también, porque hay personas como tú que están trabajando, se metieron a esta zona complicada. Me da mucho gusto, te lo agradezco, y yo creo que muchísimas personas están en la posición mía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo crees que empecemos a ver más frutos de este entramado que están haciendo? Ay, sí, el proceso legislativo es lento. Yo sería la primera que me encantaría empujarle un poco más. Yo creo que los cambios de indautor van a estar listos en unos meses, máximo un par de meses. Ujú. Esta otra grande, la de ley de salvaguardia, vamos a seguirla platicando. Ya hemos ido con las comunidades que ya han sido plagiadas, pero queremos escuchar también al resto de las comunidades porque tiene tantos huequitos, y estamos también trabajando con diseñadores, escuchando empresas, escuchando a todas las partes. Claro que sí. Todavía en esta nos vamos a tardar por lo menos unos 2 o 3 meses más en dictaminar. Y sensibilizarnos también a través de conversaciones como la que tienes con nosotros, porque hay zonas que no conocemos. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias por a el ti. espacio. Pues ya vimos que porque siempre hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar, siempre hay que preguntar, y me dio gusto que nos ayudara a contestar algunas cosas Susana Harp. Gracias, Susana. Gracias a ti.